Muy buenas noches, ¿qué tal todos? Deciros que vamos a hablar esta semana del sanatorio del Hospital Antituberculoso del Santo Ángel de la Guarda. Estoy hablando del Sanatorio de la Barranca, Navacerrada. Este enclave sí fue la primera experimentación paranormal que pude vivir. Es con la que, vamos a decir, inicio el libro de Respuestas del Más Allá, porque para mí fue una experimentación muy interesante. Hemos estado en más de una ocasión, personas locas como yo, 7 horas en este enclave, tranquilamente. Y sí, es un enclave en el cual, además de tener mucha historia, por desgracia está más degradado. La humanidad pasa mucho habitualmente por allí y ya se ocupa muy bien de destrozar la historia, pero bueno, aún así podemos decir que hemos vivido bastante fenomenología en estos años y, cómo no, conté con mi buena amiga concejala de Guadarrama, Leonor Villazala, para el libro, porque la pedí personalmente que por favor me concediese una entrevista para que me pudiese contar lo que ella vivió allí trabajando como auxiliar y me contase más bien qué es lo que ella sentía, percibía allí estando in situ mientras trabajaba, y si podría contarme, para ser más exacto, contando en mi libro qué es, para qué se desempeñaba cada edificio que tiene, toda la información posible para mencionar ya en un libro en el cual que se vea que no es tanto como se cuenta en las redes, que quieren dar miedo, pánico, y para que vaya allí la gente pues a experimentar, pero al menos con un poco de conocimientos. Ese era mi único interés, siempre y cuando partiendo de la base de la época que ella trabajaba allí, claro está. Así que estamos hablando de la época de los años 80 y hasta principios de los 90. Más información pues ya está en esa entrevista a papel. Así que bueno, deciros que un placer de nuevo estar aquí una semana más, y de nuevo vamos a presentaros cortes parafónicos, un poquito de historia, lo que podamos en este corto audio para presentaros las experiencias vividas allí. Voy a contar, antes de presentar ya de nuevo a mi amigo, como siempre, Juan Manuel Guedes Jamarrón, pero que hay más compañeros en el grupo, claro está, como ya mencioné, Raúl Gil, Guillermo López Reyes y David Gaitero, somos los principales de Misterios Dagian. Decir también que antes incluso de formar, en este caso, un servidor, Misterios Dagian, puedo comentar que estando con un grupo allí, nadie pertenecía a ningún grupo, pero queríamos ir allí y experimentar. Íbamos pues con grabadoras digitales. Quiero comentar que en una ocasión pues 2 compañeros estaban en una planta depositando unas grabadoras digitales. Nosotros estábamos en el patio interior, que por cierto hay que estar allí en plena oscuridad, solamente lo sabe lo que se siente allí los que hayan estado en primera persona, y se obtuvo un corte parafónico que es lo más absurdo que he registrado, diría yo, en mi vida, pero que se oye claramente como una persona, se oye claramente lo que es en la grabadora digital, cómo se alejan estos compañeros, y al cabo de 10 minutos, por decirlo de una manera, se oye claramente unos pasos, llegar de menos a más, acercarse a la grabadora, se escucha un orinar, hacer pis claramente, y al finalizar se oye claramente cómo se aleja de más a menos. Sí, parece surrealista, parece de broma, pero es la única vez que he escuchado una posible parafonía tan absurda. He escuchado pasos, después de esos pasos acercarse a nuestras grabadoras, escuchar cómo están conversando 2 posibles entidades, pero mencionar lo que estoy hablando de hacer pis,
lo cuento tal como lo vivimos. Así que nada, sin más, vamos a presentar registros de los más audibles, entendibles, y lo que se pueda, pues para eso estamos aquí, para presentarlo. Mencionar muy brevemente también, ahora que me estoy acordando, un amigo nuestro, en este caso Antonio López Reyes, hermano de Guillermo, que estando una de las noches allí, le comenté yo a un amigo Israel, estando de espaldas a la fachada, le dije: Irra, macho, la verdad es que tengo la sensación de que tengo que dar la espalda a esta enorme fachada porque siento que me siento vigilado. Y fue decírselo a mi amigo. Pasaron 10 segundos, 15 segundos, y otra parte del grupo que estábamos así como hablando, pero no estábamos todos juntos, por decirlo de una forma. Ese compañero, Antonio, dijo: ay madre mía, ay madre mía, ay madre mía. Nos callamos todos. ¿Qué te pasa, Antonio? ¿Qué te pasa? Y dijo justamente detrás de Israel y mía, en la fachada, que había visto a una persona física, en plena oscuridad, pero que apreció la silueta claramente, como de un señor apoyado en la ventana mirándonos. Así que no es todo parafonías, quiero decir con esto. No tienen que ser siempre voces. También están esos fantasmas, esas sombras que aparecen y más. Así que vamos a dejarlo ya y vamos a presentar lo que buenamente podamos en este corto espacio. Venga, un abrazo. Buenas noches, amigos del misterio. Una semana más compartiendo con todos vosotros nuestra afición. Hoy, tras la presentación de mi compañero, oiremos tan solo unas pocas incursiones, aunque interesantes. Concretamente 4. En la primera de ellas escucharemos unos extraños golpes que se produjeron durante la investigación. Espero que lo haya pillado la grabadora. Fin de la grabación. En la siguiente incursión creemos escuchar el nombre de Ícaro, ese revelador nombre de la mitología griega que con alas de cera buscó su libertad para escapar volando de la isla de Creta y acabó cayendo cuando el sol derritió sus alas. Quizá nos quisieron decir algo sutilmente. Ícaro. ¿Cuánto tiempo has pasado aquí? Ícaro. ¿Cuánto tiempo has pasado aquí? Ícaro. ¿Cuánto tiempo has pasado aquí? Le toca ahora el turno a dos voces de tonos masculinos que, como observándonos, nos animan a que comencemos el experimento de investigar. Queremos escuchar: ya ves, habla. Y para terminar, una no menos interesante y esclarecedora incursión que parece conectarnos con el lado más trascendente de la existencia, quizá la otra vida. Son dos voces y oímos: otra vida, otra vez. Y hasta aquí nuestro aporte de esta semana. Confiemos que os haya gustado, lo hayáis disfrutado y hasta la próxima. Un saludo. Buenas noches. Para terminar, dar las gracias a todos por escuchar la sección de Respuestas del Más Allá, junto con mis amigos del grupo del Misterio Dagian, y hasta la próxima semana. Saludos.